Aquí comienza tu programa, Voces de Gracia y Esperanza. Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast, Voces de Gracia y Esperanza. Gracias por tu sintonía. Esperamos que hayas disfrutado el podcast anterior, donde nuestras hermanas compartieron algunas experiencias de lo que significa y del costo que es perseverar luego de haber iniciado. Quien te habla es el hermano Steven de la Rosa. Me congrego aquí en la Iglesia Bautista Gracia y Esperanza. Para presentarme, vengo de Santo Domingo hace 2 años. Estoy aquí prácticamente como misionero, por así decirlo. Conocí a Pablo Matute en la capital y también estoy sirviendo aquí en este ministerio, en audiovisuales y en cualquier cosita que el Señor me permite colaborar. Y también nos acompaña en este podcast, ya mencionado anteriormente, Pablo Matute y nuestro hermano Alberto Carusi, quien se va a presentar a continuación. Sí, muy buenas tardes. Por acá les habla Alberto Carusi. Soy venezolano. Estoy casado con Mercy. Soy papá de Piero. Y muy gustosos realmente de estar acá sirviendo en la iglesia. Ya tenemos varios años acá ayudando a todo lo que tiene que ver con el avance del reino. Le damos muchas gracias al Señor realmente por habernos puesto acá y que podamos ser de utilidad al servicio de nuestra iglesia. Y para nosotros realmente es un gozo y un privilegio estar acá en este tercer episodio del podcast para ver qué el Señor nos tiene para hoy, para edificación tanto de nosotros como de todos aquellos que nos van a escuchar. Amén. Pablo, si quieres saludar. No, ya me había presentado. Hacer no es la salvedad, sino que aquí, por ejemplo, Alberto, entre Alberto, o sea, todo el que habla con Alberto es ministro, pero no es nada. O sea, entre grupo de nosotros es como una manera de llamarnos ministro. Sí. Pero no es nada así como otros grupos, círculos de cristianos le dan esa importancia. Nosotros es como chercha, más o menos. Eso es verdad. Como chercha. Sí. Y con Steven últimamente es Faribe. Faribe, manito lindo. El original. El original. No, nada, yo me presenté la vez pasada y hoy me dieron otra vez la oportunidad de estar aquí. Y nada, para mí es un placer estar aquí, que hace un poquito de calor, pero estamos bien. Estamos bien, gracias al Señor. Está lloviendo, un poquito todavía de temporada, de vaguada, y damos gloria al Señor por eso. Y siguiendo entonces en una línea de pensamiento, al escuchar el podcast anterior de nuestras hermanas compartiendo de esas dificultades que se presentan para mantenerse en la vida, se me ocurrió la pregunta. Este es un podcast que queremos que sea escuchado por muchas personas y quizás no hemos hablado acerca de qué es Voces de Gracia y Esperanza. Es un podcast cristiano, ¿verdad? Que busca traer voces de eso mismo, de gracia, de esperanza, escuchando situaciones de la vida cotidiana. Pero una pregunta que para mí se me hace importante es, ¿soy cristiano? Esperamos en el Señor, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo siga trayendo más gente a sus pies, pero luego de que están en los pies del Señor Jesucristo, luego de haber aceptado la fe, luego de haber venido al arrepentimiento, ¿qué sigue? Ya este es el escenario. Escuché el Evangelio, entendí mis pecados, estoy mirando a Cristo como el Salvador de esos pecados, ¿y ahora qué? Te preguntaría entonces, Alberto, para dar inicio a este tema. Soy cristiano, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue luego de que soy cristiano? Ok, para responder esa pregunta, me gustaría definir primeramente lo que es un cristiano. Y para tener un poco de contexto, podemos responder esa pregunta cuando vamos a Marcos 1:15, que dice de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, las primeras palabras que Jesús, o las primeras palabras que se registran en el Evangelio de Marcos acerca de lo que es un verdadero cristiano es que
dice que es alguien que pertenece al reino de Dios, ¿ok? Así que en primer lugar significa que nos arrepentimos primeramente de nuestros pecados y en segundo lugar que creemos en las buenas nuevas. Entonces por lo menos tenemos dos características las cuales debería tener un verdadero cristiano. En primer lugar, alguien que se arrepiente de sus pecados y en segundo lugar, alguien que pertenece a un reino que no está visible acá, sino es que es el reino de los cielos. Ahora, mientras leemos ese pasaje, entonces podemos ir sacando algunas connotaciones válidas para entonces responder la pregunta de que entonces, si somos cristianos, ¿ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se espera realmente de un cristiano? Así que cuando ya nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ya confesamos al Señor como Señor nuestro, cuando confesamos a Cristo, que ahora es el dueño de nuestra vida, nosotros si decimos ser seguidores de Cristo, lo que se espera de nosotros es que hagamos lo que el Señor nos manda. Y si decimos que Cristo es nuestro Señor, en las Escrituras podemos ver una infinidad de normativas y de recomendaciones dadas tanto por el Señor como los escritores divinos, también usados por el Espíritu Santo, para nosotros aprender a conducirnos en esta vida. En palabras más llanas, si decimos realmente ser cristiano, ¿qué se espera de nosotros? ¿O cuál es el siguiente paso? Pues obedecer las ordenanzas del Señor. Hay ordenanzas espirituales, hay recomendaciones prácticas de nuestra vida civil, nuestra vida política, en todas las esferas de nuestra vida. El Señor nos deja algunas recomendaciones para vivir conforme a lo que Él nos ha llamado a hacer. Que permanezcamos en santidad, usando de manera activa cómo guardar y proteger nuestra vida, digamos, espiritual, obedeciendo entonces a Cristo para la gloria de su nombre y para el beneficio nuestro. Entonces, eso es lo que yo pudiese decir hasta ahora de lo que se espera luego que somos cristianos. Resumiendo un poco, lo que se espera de nosotros es que actuemos conforme a la profesión de fe que ahora estamos entonces exponiendo de manera pública a las demás personas. Correcto. Y no voy a abundar sobre ese comentario porque para mí está bien atinado. Entonces pasaría a preguntarte a ti, Pablo. Soy cristiano. Alberto acaba de mencionar lo que para él ser un cristiano. Quizás también puedes responder qué es un cristiano y ahora qué, luego de ser cristiano. Sí, adelante. Bueno, sí, lo único que pudiera agregar, tal vez, de lo que Alberto acaba de decir es: ahora soy cristiano y eso no es el final. Yo creo que es el comienzo y creo que eso da pie a la segunda pregunta. No es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Y al comenzar una nueva vida, si la comparamos a la vida terrenal, es como cuando un niño nace. Van por procesos, van madurando, van aprendiendo a caminar, van aprendiendo a hacer varias cosas. Y es una nueva vida que, como decía al principio, o sea, no es el final, sino que es el comienzo. Comenzamos a vivir. Creo que los puritanos decían que cuando alguien muere es el comienzo a la vida verdadera. Y sí, yo estoy muy de acuerdo en eso, pero también cuando estamos aquí, cuando empezamos la vida cristiana aquí en la tierra, también ese no es el final. Es el comienzo a un montón de bendiciones, pero a la misma vez eso trae luchas, porque cambiamos de naturaleza, es contracorriente. Ya lo que antes disfrutábamos en el mundo, las cosas pecaminosas, ya no las disfrutamos y nos volvemos como esas especies raras aquí en la tierra o en el mundo que está gobernado por el pecado, y ya nosotros somos esa generación de contracultura, de contracorriente, de que somos los diferentes, no porque seamos especiales, sino porque tenemos una vida nueva. No, incluso con eso mismo que decía Pablo, me llega a la mente la película de Matrix, que
sacando más o menos lo que sucedió en la película con nuestra vida como cristianos, es un choque cuando nosotros ya duramos toda la vida, o depende del tiempo que haya tenido cada quien antes de su conversión, viendo todo de una manera. Seguíamos a personas, seguíamos movimientos ideológicos, vivíamos nuestro día a día como si eso es lo único que hubiese, pero ya cuando venimos entonces en arrepentimiento y fe a Cristo, entonces es como que se nos quita un velo de la cara y ya empezamos a ver las cosas de una manera tal que ahora lo que para mí era rutinario y normal, ahora viene a ser un pesar para mí, porque ahora me doy cuenta de que toda esa vida o ese tiempo que yo estuve, digamos, caminando en mi vida diaria, es una vida que iba contraria a lo que el Señor realmente espera de nosotros, espera de su creación. Tomando una palabra que utilizó Sara en el capítulo anterior, era necesario que nosotros tuviésemos un cambio de mente, una metanoia, para nosotros poder entender las cosas espirituales ahora. Y que eso que antes yo me deleitaba y que me gustaba mucho salir a fiestas o que me gustaba estar probando cosas ilícitas, pues ahora cuando estoy en Cristo yo digo, es que eso no le agrada al Señor. Ahora me causa pesar y remordimiento y un pesar de conciencia el saber que yo hice eso, porque ahora Cristo me dice que por medio del Espíritu que eso no está bien. Entonces ahora viene una lucha en la que ahora yo tengo que empezar a ver todo eso de mi vida pasada como algo que realmente no agrada al Señor. Pero no termina ahí, sino que el Señor no solamente nos quita ese velo de la cara, sino que también nos da las herramientas necesarias para nosotros ahora empezar a vivir esa nueva vida en Cristo. Y ahí es donde comienza la santificación progresiva, que mientras más nos exponemos a la palabra del Señor, mientras más nos exponemos a la predicación, a los medios de gracia dejados por el Señor, entonces iremos creciendo cada vez más e iremos aprendiendo a cómo manejar ciertas situaciones. Y eso nos va a llevar eventualmente a que sepamos cómo conducirnos como conviene ahora en esta nueva etapa de nuestra vida como creyentes. Fascinante que ambos han mencionado una frase que es la frase vida nueva o nueva vida. Y quizás un nuevo creyente que se sienta y nos escucha a nosotros hablando de nueva vida, no entendería qué es la nueva vida. Entonces, para ustedes, voy a empezar con Pablo. ¿Qué es entonces, hermano, para un nuevo creyente, la nueva vida? ¿Qué es eso de una nueva vida en Cristo, como ustedes mencionaron? Yo lo voy a poner de esta manera. Cuando aquí se tocó predicar acerca de la carta de Primera de Juan, creo que en uno de los sermones yo hacía, hablando de que somos hijos de Dios, yo empecé, me recuerdo como introducción al sermón, la famosa historia del patito feo. Yo me recuerdo que Hansen Christensen creo que fue que escribió el famoso cuento del patito feo, y que al final ese patito feo no estaba en su grupo y por eso él se sentía feo. Y al final la historia nos dice que es que él no era un pato y no era feo, era un cisne hermoso. Pero él no estaba realmente con la gente o con en este caso, con la manada de cisnes. Él estaba en otro lado. Entonces yo la nueva vida en Cristo la asocio mucho a ese cuento del patito feo. Ya nosotros no vivimos, en este caso, como patos, sino que como somos cisnes, como tal, debemos vivir. Y es esa nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas. Creo que hoy en el sermón lo tocábamos. Nuevos deseos. Ese corazón fue transformado y se nos redirecciona a los deseos del Señor. Para mí esa es la nueva vida en Cristo. Alberto mencionó esa palabra de ese cambio de mente, de cambio de
incluso en el sermón de hoy, decíamos, no es que me volví tricótomo, pero es ese cambio de nuestras fuerzas, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Todo eso cambia a los deseos del Señor. Pareciera que eso es fácil, y también hablábamos el domingo anterior de que en esa nueva vida en Cristo, hablando de la parábola de la semilla, que unos daban fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Creo que las muchachas lo mencionaban, es eso, esa vida constante de ir creciendo, de ir, esos deseos nuevos, ir cambiando. Creo que Romanos capítulo 6 lo expresa de una manera magistral, el apóstol Pablo, cuando habla que en esa nueva vida en Cristo ya no somos más esclavos de aquello que nos esclavizaba tanto, que no honraba al Señor. Y creo que ya por el 7, en Romanos 6, 7, déjenme ver si lo encuentro. Pero sí hablaba de... bueno, realmente no me recuerdo. Pero parafraseando el texto, es que como ya tenemos esa nueva vida, ya no somos esclavos del pecado, ahora vivimos una nueva vida que es en Cristo, y hace la analogía de la muerte, ¿verdad? Primero morimos con Cristo, se corta, o sea, esa relación del viejo hombre muere. Es Romanos 6. Romanos 6, Sí, ¿no? sí. Y después somos juntamente con él sepultados, ¿verdad? Para ser resucitados ya como esa nueva vida en Cristo. Como la historia del patito feo, que era un cisne. Vivir en ese hábitat que nos corresponde, que es deleitarnos en las cosas del Señor. Alberto, si tuvieras un texto bíblico parafraseado o leerlo, que quieras decir que para ti define lo que es la nueva vida en Cristo, ¿cuál sería? De muchos, el que me llega a la mente se encuentra incluso ahí mismo también en Romanos 6, que lo estaba buscando, es que ahora estamos sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también andemos en novedad de vida. Mira, cuando ya nosotros venimos a formar parte de la familia de nuestro Señor, ya nosotros estamos muertos al pecado. Y junto con la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también morimos al pecado, y juntamente con Él resucitaremos cuando Él venga en gloria. Y esa es nuestra esperanza. Y algo que yo pudiese, digamos, resumir para hablar acerca de esa vida nueva, o cuál es esa nueva vida en Cristo, es que literalmente hemos sido sepultados al viejo hombre. Literalmente, lo que nosotros hacíamos anteriormente, nuestra vida de pecado, fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Y juntamente con Él, nosotros ahora estamos escondidos en Cristo para que juntamente con Él también andemos en novedad de vida. Juntamente con Él ya no seamos esclavos del pecado. Él nos da las herramientas necesarias para poder afrontar esta nueva vida. Y porque Él resucitó, ahora nosotros podemos hacerle frente a toda esa vida de pecado que estaba en nuestro viejo hombre, puesto que Él no solamente, vuelvo y digo, nos da las herramientas, sino que también Él venció la muerte. Y nosotros ahora, formando parte de su familia, no nos queda más que vivir con esa mentalidad o con esa ilustración en nuestra memoria de que nosotros ahora tenemos una nueva manera de vivir, tenemos una nueva razón o una renovada razón por la cual nosotros conducirnos en esta vida, que no es más que andar con la mente de Cristo siempre en nuestra memoria, atesorando su palabra en nuestros corazones, y que podamos entonces ser de testimonio también. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Voy a citar el texto solo para introducir la siguiente pregunta lógica que se desprende de esto. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes mencionaron la palabra cambio. Voy a cambiar la manera de pensar, voy a cambiar la manera de interactuar, voy a cambiar la manera de conducirme en algunas cosas, porque primero va a haber un cambio en mi mente que va a dirigir entonces un cambio en mi comportamiento. Y pudiéramos decir entonces que la nueva vida en Cristo es esta nueva manera de ver la vida, por así decirlo, de ver las circunstancias de la vida con un enfoque diferente. Pero como estamos hablando de alguien que es creyente y que está comenzando a dar los pasos en la fe, ¿de dónde entonces un nuevo creyente o un creyente saca la información que debe seguir a ese paso del cambio de mente? ¿O viene mágicamente que yo ahora pienso todo diferente, mágicamente, o de momento ahora va a venir algo trascendental, algo fantasmagórico que va a cambiar mi mentalidad? ¿Es un lavado de cerebro lo que pasa cuando estoy en la nueva vida? ¿O qué es esto que menciona Pablo? ¿De dónde entonces saco la información? ¿Quién me enseña qué es la nueva vida? ¿Quién me enseña lo que debo de hacer de ahora en adelante, verdad? Sabemos que cuando uno está en un proceso de aprendizaje, una nueva materia en la universidad, una nueva receta de cocina, hay alguien que me está dando instrucciones de cómo yo debo dar cada paso. Entonces, para el creyente, ¿de dónde el creyente entonces saca la información para dar el siguiente paso? ¿De dónde el creyente sabe qué tiene que hacer mañana? ¿Me convertí hoy? ¿Qué pasó mañana? ¿Tengo que dejar mi familia? ¿Tengo que dejar el trabajo? ¿Tengo que dejar de comer? ¿De dónde entonces el creyente saca los pasos, saca esa línea que lo guía para la nueva vida? Indiscutiblemente de las Escrituras. Y el Señor dio muchos medios de gracia también para nosotros apoyarnos de eso. En un principio, probablemente muchas de las enseñanzas o del contenido que está en las Escrituras, en un primer acercamiento de un nuevo creyente, probablemente no las entienda de un todo, porque es necesario, entre otras cosas, estudiar. Pero entonces, ¿quién nos va a explicar lo que allí dice? Nosotros que ya tenemos tiempo en el Evangelio, nosotros podemos dar muchas respuestas teológicas y podemos decir, bueno, sí, la Biblia se explica a sí misma, no necesita interpretación, pero yéndonos al aspecto más básico de nuestra vida como creyente, es necesario que suceda algo que pasa con frecuencia en la iglesia de manera a veces intencional, otras veces de manera espontánea, y es hacer discípulos. El primer acercamiento que tienen las personas cuando llegan a la iglesia es de una persona madura en la fe, y esa persona madura en la fe es la que le va a modelar y a hablar de esa persona acerca de lo que debe hacer y cómo conducirse en su vida como creyente. Ahí comienza la labor del discipulado, ahí empieza la labor del acompañamiento de alguien más maduro para que pueda entonces no solamente ayudarlo en una primera instancia del primer acercamiento con las Escrituras, probablemente le pueda decir, vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, que popularmente es como el Evangelio de apertura para que todo nuevo creyente pueda entonces empezar a tener un contacto más directo con lo que sería la Biblia, pero también va a tener el acompañamiento de esa persona que no solamente le está guiando en cuanto a la lectura que debe seguir, sino que lo va acompañando también con un testimonio que avale ese estudio el cual está guiando a esa persona que está comenzando en la fe. Entonces, yo pudiese recomendar que esa persona que, ya sea por medio de la predicación, que haya ido a una iglesia o si lo vio por internet, ya sea cual sea lo que el Señor utilizó para que esa persona se convirtiese al cristianismo, la primera recomendación que yo le pudiese hacer es, si no se ha congregado en iglesia, que busque una iglesia de sana doctrina en la cual congregarse y que pueda ubicar hermanos maduros que puedan tener ese amor y esa paciencia para sentarse con él, para estudiar las Escrituras, y que entienda que lo que se espera de una persona que dice ser creyente no es que sea infalible. Esa persona va a tener luchas y eso es parte también de esta nueva vida, de que esa persona entienda como nuevo creyente que esas luchas que él tiene probablemente otro hermano también le esté pasando, o que la haya pasado, o que tenga otra lucha distinta. Entonces, ese acompañamiento
que debe haber a lo largo de la vida como creyente, porque no es solamente una escuela dominical, no es solamente un discipulado hasta que esa persona tenga 2, 3, 4, 5 años en la iglesia. Es un acompañamiento constante. Los pastores tienen que ser discipulados, también tienen que seguir pastoreados por otros pastores. Los líderes de la iglesia, hermanos maduros, tienen que exponerse constantemente, no solamente a la predicación, sino al tener un apoyo en el cual ellos puedan derramar sus lágrimas, puedan compartir sus luchas con el pecado. Entonces, el primer consejo que yo le pudiese dar a esa persona es, primero, que se congregue, que visite una iglesia. En segundo lugar, que se acerque a un hermano maduro en la fe. En caso de que la iglesia, cuando lo reciba, no le proporcione la asistencia de alguien, que pueda acercarse a un hermano o al ministerio, digamos, de escuela dominical, o el ministerio que esté relacionado a lo que sería la enseñanza a los nuevos creyentes en la iglesia, para que tenga un acompañamiento real de un hermano que pueda modelarle el evangelio. Correcto. La misma pregunta para ti, Pablo, para avanzar con el tiempo. ¿Quién me enseña sobre la nueva vida? Pensando un poco, escuchando a Alberto, y yo, o sea, otra vez, se me vinieron tantos pensamientos. Se me viene, por ejemplo, el Pentateuco. Moisés iba, hablaba con el Señor y volvía al pueblo ¿a qué? A enseñarle. Moisés era el que le enseñaba lo que Dios decía, les explicaba. Ese mandato se lo pasa también a los padres, que enseñan a sus hijos. Y vemos de toda esa manera, vemos en el libro de Proverbios cómo Salomón está preparando a su hijo para que ocupe el trono. Le está enseñando: cuídate de ser ocioso, cuídate de la bebida, cuídate de la mujer de la calle. Le está enseñando porque no tienen esa experiencia, acaban de conocer. Y cuando nos vamos en el Nuevo Testamento, vemos Cristo, por ejemplo, llamaba a sus discípulos, ¿y qué hacía? Les enseñaba. Ahora que estamos estudiando las parábolas, Cristo hablaba las parábolas a todo el mundo, y dice que después se iba con sus discípulos y sus seguidores a explicarles realmente la parábola del reino. Vemos también en Hechos el ejemplo del etíope eunuco. Él está ahí, está leyendo, y se le acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lee? No, porque es que nadie me lo ha explicado. Y entonces él va y le dice, y que ya sabemos la historia, que impide que yo sea bautizado. Pablo a un joven como Timoteo y Tito le escribe cartas pastorales para que sepan cómo deben conducirse. Y vemos allá en Efesios, si no me equivoco, capítulo 4, hablando de que ya no seamos niños fluctuantes. Creo que es en Efesios. Sé que Hebreos habla de eso, pero en Efesios también, donde habla de que el Señor dejó a su iglesia apóstoles, entendemos que fue lo primero, fue el fundamento, pastores, maestros, y más adelante le dice para que maduren. Entonces yo creo, por los ejemplos que acabo de dar, que sí el Espíritu nos capacita de alguna manera a entender ciertos pasajes cuando estamos comenzando en esa nueva vida en Cristo, pero a los ejemplos que vemos en la Escritura, siempre vemos de que hubo alguien más maduro, como decía Alberto, instruyendo a los demás. Caín y Abel, por ejemplo. La Escritura no lo dice, pero aparentemente Adán le había mostrado a ellos cómo era realmente, cómo se debía adorar al Señor. Entonces yo creo que ahí entran medios de gracia. El principal es el congregarse, participar de la oración pública, de las diferentes actividades que la iglesia tenga. No necesariamente tiene que ser ese contexto de formalismo. Por ejemplo, el hacer vida cristiana con demás. En el caso de los jóvenes de nosotros, que lo hemos hablado mucho, que nuestros jóvenes tienen un círculo tan pequeño que no se relacionan con los demás. Y eso también es parte de que
un nuevo creyente, por ejemplo, llegó a la casa, por ejemplo, ahora en Semana Santa que tuvimos de vacaciones y en mi casa habían varios jóvenes, vamos a decirlo así, viendo películas. No se abrió una Biblia, no se oró más que por la comida, pero también eso es parte de la vida cristiana, de que podemos disfrutar de cosas tan legítimas con otros hermanos que tienen un poquito más de madurez, y también eso es modelar esa nueva vida y es ayudar y enseñar también. Alberto decía algo acerca del testimonio. Es tan importante que todo ese conocimiento que yo pueda tener en mi cerebro acerca de la escritura vaya acorde, no haya una dicotomía entre lo que yo, en mi caso, predico el domingo a lo que actúo durante la semana, especialmente con los nuevos creyentes. Entonces yo entiendo que sí, yo entiendo que siempre debe haber alguien instruyéndonos, guiándonos. Alberto habló de que hay pastores que tienen que ser también pastoreados y no son nuevos en la fe, tienen años en la fe, pero ese es el modelo que el Señor siempre ha seguido y no está fuera de contexto en esto, pero Paul Tripp decía, hablando de la crianza de los hijos, de que nuestros hijos muchas veces entienden que por qué se tienen que someter a una autoridad, pero nuestros hijos no entienden que nosotros como padres estamos sometidos a una autoridad que es mayor que nosotros, que al final todos estamos sometidos, todos estamos con alguien que nos está enseñando, que nos está instruyendo, que nos está exhortando. Entonces yo entiendo que la pregunta que hace Steven es eso, o sea, ¿quién nos enseña? Bueno, los líderes, todos los medios de gracia y nosotros como hermanos también que tenemos más pasos y vemos la relación de un bebé. Alberto, que es un papá que hoy hablábamos de Piero, que está tan grande, tan gordo, y decíamos en broma, es un tigre este Piero. Pero Piero no vino al mundo caminando. De Mercy, que es la esposa de Alberto, el mismo Alberto, han ido enseñándole a comer, a hacer esto, a hacer lo otro. Pues así es la vida cristiana. Siempre tiene que haber alguien que nos ayude a ir dando esos pasos que son tan importantes. Entonces, un nuevo creyente o un creyente tiene dos fuentes de información. La fuente primaria, la palabra de Dios, que le va a dar instrucción, y luego entonces, supeditado a eso, están los hombres que tienen más tiempo en la fe, que se han convertido primero que yo, primero que nosotros, que nos van a enseñar entonces esas cosas de la vida. Sí, ahora, yo quiero hacer una salvedad. El tener años en el evangelio no es sinónimo de madurez. Ok. Entonces, yo creo que debemos de ser como más enfáticos en decir otros creyentes maduros, con una vida de piedad demostrada, comprobada. Y toco el tema, ¿saben por qué? Porque hay veces cuando nosotros vemos 1 Timoteo capítulo 3, creemos que eso es exclusivo para pastores. Pero yo creo que un nuevo creyente debe ver eso no solo en los pastores, debe verlo en todo miembro de la iglesia que se llame cristiano, con esas características, y buscar a un hombre, como decíamos otra vez, con un testimonio probado, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus debilidades, pero que es un hombre que está, o una mujer, viviendo la vida piadosamente. Que realmente lo que se espera de un cristiano, entre otras cosas, es que tenga esas cualidades propias de alguien que anhele el obispado. Todo el mundo tiene que realmente ser íntegro en su hogar, tiene que ser de buen testimonio para los que, no solamente por los de la iglesia, sino por los de afuera también. Entonces, son características que no necesariamente son excluyentes solamente para los que anhelan obispado o liderazgo en la iglesia. Todo creyente debería anhelar también trabajar constantemente para cultivar esas virtudes también. Y han hablado de temas, y perdón que les interrumpa ahí, 16 cosas que podemos hablar de 16 podcasts diferentes, la madurar en la fe, el ver a otro como ejemplo, que nos van a dar pie para otros. Guardemos esos temitas entonces para lo próximo, ¿verdad? Sí. Porque vamos a gastar todo el podcast en este. Pero entonces, una pregunta, si Pablo dijo que luego que estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas,
¿Puedo yo mañana presentarme en el banco y decirle al PhD que me prestó 2 millones de pesos que yo soy nueva criatura, que no voy a pagar ese préstamo? Ya yo soy nueva criatura, nací de nuevo, el préstamo ya es del viejo hombre. ¿Puedo cancelar una deuda pasada? ¿Puedo dejar un matrimonio pasado atrás? ¿Eso es lo que dijo Pablo o qué ustedes opinan? Mira, una nota, digamos, al margen, una anécdota, hablando acerca de esto del banco. Es chistoso, pero también nos debería llenar de tristeza hasta cierto punto. No sé si ustedes llegaron a ver, no sé si fue el año pasado, que hubo un video que se hizo viral, que una señora, una muchacha fue al banco a pedir un dinero porque decía que era la hija o la esposa de Jesús. Y ella llegó tal cual así, dijo, no, yo soy la esposa de Cristo o algo así, recuerdo. Y ella llegó exigiendo un dinero en el banco. Y eso estuvo en redes sociales circulando por mucho rato. Y ella gritaba muchísimo exigiendo que no se iba de ella hasta que le dieran su dinero. Porque, bueno, le digo, no recuerdo si es que ella estaba diciendo si era hija o esposa de Cristo o la reencarnación de Cristo. Algo así. El punto está que por eso me llegó a la mente con el ejemplo que tú dabas acerca del banco, de que bueno, si ya somos entonces nueva criatura, todo pasó, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso no es excluyente a que nosotros tengamos también responsabilidades con los hombres, porque puede, hablando a los dominicanos, puede haber alguien, un tigre que diga, ok, yo tenía una deuda con un prestamista y ahora yo me la voy a presentar, le voy a decir, mira, las cosas viejas ya pasaron, ya de aquí en adelante ya borro mi cuenta nueva. O un hermano en la iglesia y le voy a decir lo mismo, ok, préstame un dinero y perdóname la deuda porque ya todo eso pasó, ahora aquí en adelante es una cuenta nueva, perdóname la deuda. Y no es así realmente. Cuando nosotros nos acercamos a las escrituras y vemos que ciertamente todas las cosas que anteriormente hicimos con nuestra vida, todos los pecados que cometimos, todas las transgresiones, ya eso quedó atrás. Ya el Señor empieza a contar nuestra vida a partir de antes y después de haber confesado al Señor como nuestro Salvador. Ya todo lo que hicimos anteriormente, ahora toda esa deuda que teníamos allí fue imputada en Cristo. Ahora Cristo es el que pagó todo el peso, todo el precio que nosotros teníamos, hoy esa deuda tan grande, ya el Señor le imputó entonces en Cristo y ahora nosotros tenemos una nueva vida. Tenemos, digamos, un nuevo balance, si hablamos en términos, digamos, monetarios o cuantitativos. Ya no estamos en -1000, sino que ya ahora en Cristo ya tenemos la oportunidad entonces de redimir todos esos años que anduvimos a espaldas del Señor. Eso digamos, hablando de una manera mucho más llana o más entendible. Entonces, Pablo, se acercó un hermano, un creyente. Hermano, mira, aquí te entrego la llave de mi casa, la llave de mi carro, ahí está mi mujer y mis hijos, son de la vida pasada. Ya yo estoy en Cristo, soy nueva criatura, todo es nuevo. Encárgate tú. ¿Cómo le respondemos a un creyente? Haciéndole una buena exégesis al pasaje. Creo yo, porque realmente no está hablando de cosas materiales, sí está hablando de nuestra vida espiritual, de nuestra vida pecaminosa. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, esa vida pasada de esclavitud al pecado, o sea, quedó allá atrás. Lutero decía que el Señor mandó todos nuestros pecados al fondo del mar, y ustedes saben, Lutero en su manera de expresarse decía, pero este hombre es tan condenado que se convirtió en buzo y fue al fondo a buscar esa vida pecaminosa. O sea, realmente esa nueva vida está hablando de esa vida pecaminosa, está hablando en lo espiritual, no está hablando de cosas terrenales. Es más, hablando de alguien convertido, hay una anécdota que la pone Ken Hughes, el de Disciplina de Hombres Piadosos, hablando de la integridad, hablando de un hombre que era prestamista en Nairobi. Yo creo que yo lo toqué esa reflexión. Y no me recuerdo el nombre del tipo, pero el tipo era un prestamista de esos crueles, de esos que le prestaba a la gente al 200%. Y entonces él publicó en el diario más importante de Nairobi, en los clasificados,
este anuncio después de él haberse convertido a Cristo. Y dijo: si yo le debo a alguien o le he cobrado de más, comuníquense con mis abogados. Y si esta compañía le ha hecho algo a usted, comuníquese con mis abogados para devolverle el dinero. Y eso me recuerda a Zaqueo. Ujú. Zaqueo sabía que esa nueva vida, que ese perdón de pecados, ¿verdad? Que esa nueva vida en Cristo lo llevó a él, más que a ir allá a reclamar de que no, yo me voy a quedar con el dinero, lo llevó a él a honrar al Señor por esa nueva vida, por lo que es justo, por lo que es honesto, por lo que es correcto delante del Señor, ¿verdad? Entonces, yo no puedo ir al banco. Esa nueva vida de la que está hablando es el argumento de Pablo en Romanos es ese. Esa vida de pecaminosidad, de enemistad con Dios ha quedado en el pasado por causa de Cristo. Ahora, por causa de esa nueva vida, si mi esposa es inconversa o yo tengo una familia y debo el carro, ese amor a Cristo, ese amor a esa nueva fe, a esa nueva vida, me va a llevar a honrar mis deudas, a honrar mi matrimonio, a mis hijos, a luchar por aquello que se había perdido. Yo creo que es así. No tiene nada que ver con las cosas de acá abajo. Ahora, si el Señor decide perdonarme las deudas, pero yo no puedo ir a obligar a nadie a que, como es una vida pasada, me tiene que perdonar. Y pudiéramos entrar en el tema ¿y qué si todos los del banco son impíos? El hombre natural no percibe las cosas espirituales. O sea, no podemos, no veo yo eso como algo pero ya uno se atrevió a hacerlo. No, incluso si, poniendo un ejemplo, alguien en la cárcel se arrepiente y se convierte al cristianismo, ¿qué va a decir? Mi vida pasada queda atrás, suéltenme, porque ahora soy una nueva criatura. No, claro, el Señor nos hace libre de las consecuencias del pecado, de todo, ok, bien, pero nosotros también tenemos una responsabilidad acá delante de los hombres, y la responsabilidad de las acciones que nosotros tuvimos, las consecuencias tenemos que afrontarlas, porque incluso estando en la vida cristiana, nosotros a veces caemos en pecado y el Señor nos perdona, porque ahora Él no nos ve con ojos de ira, sino de un Padre que Él perdona nuestros pecados, pero no siempre, no necesariamente nos libra de la consecuencia de nuestro pecado. Me explico. Si yo vengo y robo un banco y digo que soy creyente y digo, Señor, perdóname. Sí, yo me puedo arrepentir de corazón y el Señor perdonarme, pero como quiera tengo que ir a la cárcel, porque yo tengo que afrontar las consecuencias de esa decisión que tomé, de ese pecado que tomé. Habrán sus excepciones que el Señor en su misericordia nos libra de la consecuencia de ese pecado, de esa decisión, pero no siempre pasa. No. Y aunque no pase, también muestra su misericordia, porque al final nosotros ¿qué podemos decir? Bueno, Señor, voy a aceptar lo bueno y lo malo no. ¿Qué voy a decir? Ok, yo voy a meter la pata y al final yo mismo voy a colocarme un castigo que yo considero que emplear para tapar mi culpa. No. Yo vengo con un corazón contrito y humillado delante del Señor, arrepintiéndome de mi pecado, pero también teniendo la madurez y pidiéndole al Señor fortaleza para afrontar entonces las consecuencias de esas malas decisiones que tomé. Entonces, una persona que se ha convertido a Cristo se va a encontrar con la realidad de que si se entregó a Cristo un domingo, el lunes va a tener que levantarse a trabajar igual que ayer. Va a tener que cuidar a sus hijos igual que la semana pasada. Sí. Va a tener que cuidar su trabajo, sus estudios. Va a seguir viviendo en la misma vida, en la misma rutina, en el mismo stand de vida, por así decirlo, pero con una diferencia. La diferencia es interna, no es externa. No va a cambiar el mundo a mi alrededor, no va a cambiar la gente con la que me frecuento, voy a cambiar yo, porque yo soy la nueva criatura. Sí. Eso dice Pablo, si alguno está en Cristo, el que está en Cristo va a cambiar, es una nueva criatura, pero se va a enfrentar a las mismas situaciones de la vida de cada día. Entonces lo que me da paso para cerrar, de si estoy en Cristo y Él ha prometido un cambio, ¿cómo entonces un creyente más maduro, menos maduro, nuevo creyente, un poquito más aventajado, con más tiempo,
debe enfrentar entonces o afrontar los problemas de la vida. ¿Desaparecerán los problemas de la vida de un creyente porque estoy en Cristo? Sí, no. Y si la respuesta es no, ¿cómo entonces debemos afrontar los problemas? Y que esto sirve entonces para cerrar el podcast, como esas palabritas, si eres un hermano en Cristo y te has visto en la condición de que hay cosas que siguen en tu vida, que están ahí, atormentándote, quizás una mala administración financiera, quizás una mala situación con tu familia, y ahora estás en Cristo y tu familia sigue en esa misma mala condición. ¿Qué luz de esperanza hay? ¿Qué voz podemos darle de esperanza a ese hermano que ve que él ha cambiado, pero las cosas a su alrededor no cambian? Voy a empezar contigo, Pablo, y cerramos entonces con Alberto. Alguien una vez dijo que cuando uno, me da risa esa frase, que alguien dijo que cuando uno, vamos a ponerlo como él lo decía, no lo vamos a arreglar. Cuando uno se hace cristiano, decía él, uno entra como en esa época navideña. Ven que en Navidad todo se pone en oferta al 2x1. Entonces él decía que los problemas se ponen así, al 2x1. Pero realmente no es que los problemas se ponen al 2x1, sino que ahora nosotros vemos la vida desde otro punto de vista. Porque antes para mí aquello era un deleite, hoy ya no es un deleite. Ahora es una lucha, una tensión entre mi espíritu y la carne. Yo me deleitaba antes en eso, pero esa nueva naturaleza me dice que eso está malo. Y empiezo yo allá. Entonces veo otra parte por allá y una situación con mis hijos era normal, pero ahora ya no lo es. Entonces, no hay tal cosa como que una vez llegamos a Cristo los problemas se acaban. No, hay muchos pasajes, primera de Pedro. Bueno, la carta de Pedro es una carta que nos habla como de la vida en el entretanto. Mientras llega aquello que es glorioso, ¿qué hacemos aquí? Hay aflicciones. Pablo a los romanos le dice, ¿verdad? En el capítulo 8, nada se compara a la gloria que ha de venir. Absolutamente nada. Cristo le decía a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, serán como ovejas que van al matadero. O sea, la vida cristiana no es que estamos fuera de problemas, sino que ahora tenemos una naturaleza nueva que podemos lidiar con esos problemas, no desde la soledad, sino con el poder del Espíritu. Hoy lo hablábamos en la resurrección. Ese Espíritu que operó en Cristo para resucitarlo es el mismo que opera en nosotros y habla en ese contexto de la debilidad, del pecado, de cuando las cosas como cristiano no me salen bien, aparentemente no me salen bien. Y al final Romanos 8 deja bien en claro, todo redunda en algo para nuestro bien, formar a Cristo en nosotros. Así que los problemas no desaparecen. Un creyente que se está enfrentando a situaciones ha venido a Cristo y los problemas están ahí, la depresión está ahí, las circunstancias están ahí. Dale entonces algunas palabras de aliento y de gracia a ese hermano y de esperanzas. Sonará un poco contradictorio y para los que están en el mundo lo pueden atribuir a algo como una locura, pero para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Cuando digo nosotros es lo que ya creemos que el Señor Jesús es nuestro Señor. Y es que el Señor no solamente nos concedió cuando creemos en Él, no solamente nos concedió vida eterna, no solamente nos concedió tantas bienaventuranzas, sino que también nos concedió padecer por Él. Y muchos dirán, pero es que ¿cómo es posible que el Señor nosotros tomemos como regalo el padecer aflicciones a causa de Cristo? Y por eso yo decía al inicio de que para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Porque con lo que hemos estado hablando en esta conversación, no es que los problemas se vayan. Ya cuando nosotros confesamos al Señor como Dios y Rey de nuestra vida, se nos quita
una perspectiva que teníamos anteriormente de que lo que vivíamos en el pasado ya para nosotros viene a ser un problema. Y esos problemas de ahí en adelante a veces suben, a veces aumentan, a veces disminuyen. Pero yo creo que lo que realmente nos da el sentido de pensar de una manera distinta de cómo afrontar los problemas es, digamos, la causa por la cual nosotros lo estamos padeciendo y el fundamento de esa situación. Y es que cuando nosotros entendemos que es por causa de Cristo que estamos padeciendo, ya nosotros lo vemos de una perspectiva totalmente diferente. Yo entiendo que el afrontar los problemas es una cuestión de perspectiva y de identidad. Cuando Pablo envía la primera carta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, muchas personas se asombraron de la transformación tan grande y tan rápida que tuvieron en cuanto al crecimiento espiritual de esos hermanos. Y entre otras cosas, fue también por el testimonio dado por en este caso, Pablo, Silas y Timoteo. Ellos tuvieron un gran testimonio delante de ellos, que eso les ayudó a que no solamente lo que ellos decían, que ellos predicaban la palabra del Señor, iba en solitario, sino que eso era como un combo. Hablaban, predicaban, pero lo acompañaban también con la teoría y la práctica. Ellos enseñaron con su propia vida a padecer gozosamente las aflicciones. Pablo, Silas y Timoteo les mostraron, les evidenciaron eso a los hermanos de la iglesia en Tesalónica para que ellos puedan ser testigos de que si el motivo de la persecución, si el motivo de la aflicción es Cristo, pues lo vamos a hacer gozosamente. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre en el corazón y siempre tener la mente puesta en ese punto en particular. Rogarle al Señor de que no quite los problemas, sino que los utilice para que mi espíritu se fortalezca, que lo utilice para mi crecimiento espiritual y que también para que aumente mi fe, para que me ayude a permanecer más apegado a Él. Porque al final de cuentas el Señor muchas veces utiliza también esas aflicciones para modelar nuestro carácter, para hasta cierto punto restringirnos un poco de la vida que estamos llevando y volvernos a encauzar, para tener la mirada puesta siempre en la cruz. Así que los problemas no van a terminar. Los problemas probablemente aumenten en la vida como creyente. Esta carrera no es de quien llegue primero, sino del que llegue. Es una carrera de resistencia, es una carrera de perseverancia. Pero la esperanza que tenemos es que Cristo prometió estar con nosotros. Él no nos va a dejar solos. Aún cuando nosotros estemos atravesando esos problemas o esas aflicciones, Cristo nos va a estar acompañando de la mano. A propósito de lo que se conversaba hoy también en la escuela dominical y en la prédica de esta mañana, cuando Cristo iba caminando hacia la cruz, incluso cuando Él estaba ya crucificado, Él no estaba solo. El Señor siempre estuvo con Él. Muchas personas piensan que Dios lo abandonó completamente, pero ¿cómo es posible que Dios abandone a Dios? Eso es un argumento que muchos se hacen, o un pensamiento que muchos tienen, que no se explican cómo fue que ocurrió ese acontecimiento del abandono total del Señor. Y es que Dios estuvo con Cristo acompañándolo en todo ese camino. Lo único que tiene una nota, digamos, de balance es que Cristo en su humanidad sí percibió lo que sería el abandono de Dios en ese momento puntual, pero en todo su trayecto hacia allá estuvo acompañado del Señor y eso le dio fortaleza. Incluso el mismo Dios le envió un ángel para fortalecerlo, para que pudiese continuar con esa labor que era soportar y absorber la ira de Dios por nuestro lugar. Así que el Señor prometió estar con nosotros. Y en el contexto también del evangelismo, Él promete que cuando nosotros salgamos a evangelizar, que nosotros salgamos y predicar el evangelio, Cristo va a estar con nosotros y nos va a acompañar, nos va a dar las herramientas. Cuando en Mateo 28 el Señor da la ordenanza, vayan y prediquen, la instrucción es difícil, es muy compleja para que nosotros vayamos y prediquemos a todas partes. Pero Cristo nos dio las herramientas y porque Él prometió estar con nosotros es que todo tiene sentido y todo puede ser posible. Así que no te desanimes, sigue adelante. Cristo prometió estar con nosotros y Él
no solamente nos dice que vamos a reinar con Él cuando Él venga en gloria, sino que todas estas aflicciones van a ser pasajeras. Esto solamente es por un periodo de tiempo muy breve, ya que la eternidad que nos espera es una eternidad gloriosa con Cristo. Amén. Amén. Y decirte, hermano, que nos escuchas, sigue hacia adelante. Cristo está contigo hoy, estará mañana y estará siempre. Y con eso terminamos este episodio de nuestro podcast Voces de Gracia y Esperanza. Dios te bendiga.